Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga muchísimo y bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro tema especial de la semana. De verdad que por la gracia y la misericordia de Dios es que estamos aquí y sepan que para mí es un gran gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos. Antes de iniciar, como siempre, me gustaría invitarlos a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo que tenemos semanales aquí en Nueva Generación para Cristo, los días miércoles, viernes y domingos. Miércoles y viernes a la misma hora, 9:30 de la noche, y domingos en un horario diferente, 8:30 de la noche. Horarios en base a la Ciudad de México. Y pues los días miércoles tenemos todo lo que es un estudio devocional bíblico sistemático de la palabra de Dios. Ahorita estamos estudiando 1 Tesalonicenses 5. Primero Dios, este próximo miércoles vamos a estudiar el capítulo 5, versículo 22. Ya estamos cerca de terminar el capítulo 5 y por lo tanto 1 Tesalonicenses. Así que no te pierdas nuestra transmisión en vivo este próximo miércoles a las 9:30 de la noche. Los días viernes tocamos temas diversos y especiales, así que te esperamos igual aquí a las 9:30 de la noche, y los días domingos para nuestra reunión de oración, 8:30 de la noche. Pues que el Señor los bendiga mucho, sean bienvenidos. Vamos a iniciar esta noche con nuestra transmisión en vivo. Antes de iniciar me gustaría darles un par de recomendaciones sumamente rápidas y generales. Pues en general vayan por sus Biblias, traigan algo donde apuntar, inviten a su familia a ver esta transmisión y ayúdenos a compartirla para poder alcanzar a más personas con la palabra de Dios. Dicho eso, comenzamos. Pues muy bien, mis hermanos, habíamos tenido durante aproximadamente poco más de un mes una serie de las doctrinas de la gracia que tuvimos todos los días viernes. Aprovechamos, o de alguna forma yo aproveché a preparar esas enseñanzas debido a que estaba de vacaciones de la universidad. Ustedes saben que yo en junio salí de vacaciones, empezamos con el primer tema que fue introducción a las doctrinas de la gracia. Después todo julio vimos cada viernes una doctrina diferente, en total vimos 5, y bueno, ya después de ver la quinta y última doctrina, la siguiente semana yo entré a la universidad, que fue la semana pasada, la cual lamentablemente no pudimos tener transmisión en vivo. Originalmente esta serie de las doctrinas de la gracia estaba pensada de que fueran 6 enseñanzas en total, una enseñanza de introducción que fuera la primera y 5 enseñanzas restantes que era una por cada doctrina, pero hemos decidido añadir la enseñanza del día de hoy, que va a ser prácticamente la séptima y última enseñanza de la serie de las doctrinas de la gracia, que básicamente vamos a tratar de dar una conclusión sobre las doctrinas. Entonces, mis hermanos, ¿qué podemos decir en conclusión de las doctrinas de la gracia que hemos estudiado durante todos estos viernes? Pues un resumen rápidamente. Tenemos la primera doctrina que nos dice la depravación total, que el hombre es malo por naturaleza, que el hombre nace muerto espiritualmente y nace en un estado de corrupción radical debido al pecado, y por tanto el hombre es totalmente incapaz de hacer lo bueno y lo recto delante de Dios, y además de todo de acercarse a Él por su propia voluntad. Y esa es la primera doctrina, resumiendo un poco, que el hombre es malo por naturaleza. Debido a que el hombre es malo por naturaleza y nacemos siendo malos, nacemos con un estado de corrupción y muerte espiritual, es por lo tanto que entendemos la segunda doctrina, la cual es elección incondicional, que nos enseña que Dios nos elige a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Como el hombre es totalmente incapaz de elegir a Dios y de poder hacer lo que es agradable delante de Dios, es Dios el que nos tiene que elegir a nosotros y nos elige desde antes de la fundación del mundo. Es Dios el que nos elige, y si no fuera por la elección de Dios, nadie sería salvo, porque la elección de Dios por su pueblo opera en base a su decreto, y si Dios no ha decretado salvación, nadie sería salvo. Y es esa la segunda doctrina que entendemos. La tercera doctrina, que nos habla acerca de la expiación limitada, nos enseña que Jesús no murió por todo el mundo, sino que Jesús murió única y exclusivamente por los escogidos del Padre, por aquellos que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Es por aquellos que muere Cristo, por sus ovejas, por su pueblo. Y aquellos que son escogidos por el Padre son expiados por la obra redentora de Cristo, son aquellos que reciben esa recompensa de ese llamado eficaz por medio del Espíritu Santo, que es la cuarta doctrina de la gracia irresistible. Aquellos quienes fueron elegidos por el Padre, aquellos por quienes el Hijo murió, reciben un llamado eficaz del Espíritu Santo que garantiza que esas personas puedan ser regeneradas para salvación, y esta salvación no es una salvación temporal, sino que, como vimos en la quinta doctrina, la salvación no se
pierde, porque la salvación Dios la preserva en esa gloriosa doctrina que pudimos estudiar de la perseverancia de los santos. Básicamente ese es un resumen de las doctrinas que hemos estado estudiando durante los últimos viernes, mis amados hermanos. Quiero concluir de alguna forma compartiendo un poco mi experiencia personal. Déjenme decirles algo, las doctrinas de la gracia es algo polémico, es algo controversial hoy en día. Es algo que hoy en día, en siglo XXI, genera demasiados debates. Porque hoy en día hay muchísima corriente y muchísimas iglesias y hermanos arminianos, que es la postura contraria al calvinismo, que son las doctrinas de la gracia. Hay muchos hermanos que están en contra de esto, que quieren oponerse a esto, que de alguna forma se levantan en contra de estas doctrinas. Déjenme decirles algo, mis amados hermanos. Hoy en día hay mucho debate con respecto a esto. Hay demasiada polémica, hay demasiada controversia. Pero nuevamente quiero hacer mucho énfasis en algo. Cristo va a venir por segunda vez algún día. Y Él va a venir por una iglesia. Él va a venir por un cuerpo. Él va a venir por una novia. No va a venir por muchas iglesias, no va a venir por muchos cuerpos, no va a venir por muchas novias, porque el cuerpo de Cristo es uno, la iglesia de Cristo es una, la novia de Cristo es una, y somos uno en Él. Y a lo mejor algún día, ya en la gloria, cuando estemos con el Padre, yo soy calvinista en el sentido de que creo firmemente en las doctrinas de la gracia, y a lo mejor algunos de ustedes no, está bien, algún día tú estarás en el cielo y yo también, mientras caminemos como la palabra de Dios dicta, y a lo mejor nos daremos cuenta de que yo estaba equivocado y de que tú estabas bien, o viceversa, de que tú estabas equivocado y de que yo estaba bien, pero estaremos en el cielo. Y entonces no hay por qué hoy en día, hermanos, estar divididos. Ese es el punto central que quiero concluir con las doctrinas de la gracia. Es un tema que es muy polémico hoy en día, que es muy controversial en muchos lugares, porque hoy en día hay muchos hermanos arminianos y también hay hermanos calvinistas, pero sí quiero que puedas entender algo. Las doctrinas de la gracia es algo que es bíblico. Es algo que está fundamentado en la palabra de Dios. Y no solo lo creo yo, sino que a lo largo de la historia de la iglesia es por eso muy importante conocer como cristianos la historia de nuestra iglesia, la historia de nuestros amados hermanos, para poder entender las bases doctrinales que se han estado plantando, que se han estado fundamentando desde tanto tiempo atrás. Porque déjame decirte algo, hoy en día, por ejemplo, ustedes saben, mis amados hermanos, que yo estudio una licenciatura en teología en un seminario bautista particular de Estados Unidos, en un seminario reformado, y la otra vez estábamos hablando acerca de los arminianos, y nosotros sabemos algo, mis hermanos, y lo decimos con toda sencillez de corazón, y nos los enseñan siempre en el seminario. Nuestros hermanos arminianos son eso, son nuestros hermanos en Cristo. ¿Están en un error doctrinal y hermenéutical? Por supuesto que sí, pero son nuestros hermanos en Cristo. Y la otra vez el director del seminario nos daba una clase hablando acerca de los arminianos y nos dijo: hermanos, no los vean jamás como sus enemigos, porque son hermanos en Cristo. ¿Están en un error doctrinal? Claro que sí, pero son nuestros hermanos en Cristo. Oremos por ellos, amémoslos. Y esa es la conclusión que hoy quiero darte. Seas arminiano, calvinista o lo que seas, te amo, mi hermano en Cristo. Pero si tú, por ejemplo, estás del otro lado y eres arminiano y yo soy calvinista, por ejemplo, no tienes por qué causar división. No tienes por qué causar polémica, porque somos hermanos en Cristo. No lo hemos dejado de ser y no lo dejaremos de ser. A nosotros nos dicen en el seminario: jamás los vean como sus enemigos. Entonces, del otro lado tampoco tienen por qué vernos como los enemigos. Ese es el punto central. Sujel Michelin en algún momento de su vida dio una enseñanza precisamente hablando de esto, diciendo: hermanos, siempre tenemos que poner barreras, murallas grandes, doctrinales. Pero hermanos, asegurémonos de dos cosas. Uno, de que nuestras barreras no sean muy bajitas, porque si no cualquier herejía va a brincar y va a entrar a la iglesia. Y dos, asegurémonos de que tampoco sean muy altas, de manera que no nos permitan esas murallas amar a nuestros hermanos en Cristo que no piensan como nosotros. Ese es el punto, mi hermano. Pero sí quiero dejarte en claro algo, que hoy en día tenemos esa apertura y esa unidad como iglesia. Pero a lo largo de la historia, quienes eran considerados herejes eran los arminianos. Toda la historia de la iglesia, caracterizada por la iglesia reformada, por la iglesia de sana doctrina, se ha caracterizado por creer en las doctrinas de la gracia.
John Owen, Nehemiah Cox, Thomas Watson, Thomas Boston, John Knox, George Whitefield, Martín Lutero, Juan Calvino, todos ellos, Jonathan Edwards, todos ellos creían en las doctrinas de la gracia. Charles Spurgeon, todos ellos. Hoy en día, todos los pastores que hoy en día nosotros consideramos de sana doctrina, Paul Washer, Will Graham, Juan Manuel Vaz, Sugel Michelin, Miguel Núñez, Josías Grauman, John Piper, el Dr. Charles Stanley, todos ellos igual creen en las doctrinas de la gracia. Yo humildemente, hermanos, sé que esos hombres Dios los ha utilizado de una forma hermosa y tienen un conocimiento de la palabra de Dios que yo no tengo. Creo, hermanos, que sería soberbio de nuestra parte pensar que todos esos hermanos a lo largo de la historia de la iglesia están mal y nosotros estamos bien. Y déjame decirte algo, que eso no fue lo que me convenció a mí, sino la palabra de Dios. Y con eso quiero concluir. Las doctrinas de la gracia, hermanos, que ya las enseñamos, que el hombre es malo por naturaleza, que Dios elige no a todo el mundo, sino a algunos de todas las naciones para salvación antes de la fundación del mundo, que Jesús no murió por todos, sino que murió únicamente por los escogidos del Padre, y que el Espíritu Santo llama eficazmente a aquellos quienes fueron escogidos y por quienes Cristo murió, y que la salvación no se pierde, porque es Dios el que nos preserva. Esas 5 doctrinas, hermanos, yo las creí en algún momento de mi vida. Cuando llegó la pandemia a México, contando esta historia final, esta reflexión final, que quiero que te lleve de alguna forma a recapacitar un poco, a reflexionar, porque a lo mejor tú ya escuchaste las 5 enseñanzas de las doctrinas de la gracia y a lo mejor sigues estando en contra. Está bien, mi hermano. Te invito a que las puedas volver a ver. Y concluyo contándote mi experiencia. Yo estaba empezando la pandemia y fue hermoso ese tiempo para mí porque pasaba muchas horas al día estudiando la palabra, leyendo libros y estando en oración con el Señor. En ese momento yo de alguna forma había sido educado con una forma distinta de pensar al cristianismo, pero yo vivía en total ignorancia, en el sentido de que yo no sabía qué era el calvinismo, yo no sabía qué eran las doctrinas de la gracia, yo no sabía qué era el arminianismo, yo no sabía ni siquiera que existían esas palabras. Y entonces leo un libro de Spurgeon, el príncipe de los predicadores, pastor bautista del siglo XIX, y entonces leo un libro de Spurgeon en el cual Spurgeon hace una exposición sobre las doctrinas de la gracia. Para entonces, hermano, déjame decirte que Spurgeon es de mis autores favoritos, y cuando yo leí eso dije, ¡wow! ¿Qué es esto que Spurgeon cree? Porque cuando yo vi que el hombre era malo, yo no creía eso. Yo creía que el hombre nacía siendo inocente, o que el hombre nacía aparentemente siendo ingenuo, puro, sin maldad en él, y en eso veo que Spurgeon expone de que el hombre nace siendo malo. Yo pensaba que yo elegía a Dios, yo elegía ser salvo, y en eso Spurgeon expone que no, que nosotros somos elegidos por Dios de antes de la fundación del mundo. Yo creía que Jesús moría por todo el mundo, y en eso veo que Spurgeon está exponiendo en base a la Biblia de que Jesús no murió por todos, sino que Jesús murió solo por los suyos, por algunos de todo el mundo. Y en eso veo de que yo creía que yo era el que me acercaba a Dios, pero en eso veo que es el Espíritu Santo el que me atrae a mí con una gracia irresistible. Yo pensaba que la salvación se perdía y que se podía perder, y en eso veo la exposición de Spurgeon acerca de la perseverancia de los santos y que la salvación no se pierde. Y entonces eso me explotó en la cabeza, porque literal esas 5 doctrinas contradecían todo lo que yo hasta el momento había pensado y creído de la palabra de Dios. Pero déjame decirte algo, no fue Spurgeon el que me convenció. No me dejé convencer por ningún hombre, porque yo ya te expliqué que a lo largo de toda la historia de la Iglesia Reformada y todo lo que es básicamente la sana doctrina, hermano, se caracteriza por hombres que creían en las 5 doctrinas de la gracia. Pero yo no me dejé convencer nada más por eso. Sí tenía un peso importante, porque la historia de la Iglesia, claro que tiene un peso importante, porque es nuestro pasado, es nuestro legado como cristianos. Pero yo vi lo que Spurgeon creía y dije, tengo que estudiar la Escritura. Y estudié la Biblia, hermano, por mucho tiempo. Y fue la palabra de Dios la que me convenció. Y eso es lo que anhelo que pase con tu vida. Si en tu iglesia no creen en las doctrinas de la gracia, si en tu iglesia hablan en contra del calvinismo, si en tu iglesia les instan a que no crean en eso, mira, hermano, te invito a que tengas cuidado, porque el sectarismo es peligroso. Y hay muchas personas, muchas iglesias que creen que ellos nada más tienen la verdad y que ninguna otra iglesia tiene la verdad. Ten cuidado del sectarismo, porque pueden estar equivocados y los demás pueden estar en lo correcto. Tienes que tener una mente abierta a que Cristo renueve tu entendimiento y puedas entender esas cosas. Porque en ese momento, si bien yo estaba joven, yo le dije a Dios, enséñame esto.
Y si es verdad, y si es lo correcto, y si es lo que verdaderamente enseña tu palabra, enséñamelo. ¿Y Cristo me lo enseñó? ¿Pasó tiempo? Claro que sí, pero Cristo me lo enseñó. Y gracias a eso, hermano, después pude compartirlo con mi familia. No fue fácil porque habían ahí siempre debates, pero Dios convenció después a mi familia, no yo. Después la iglesia, hermanos, y ha sido una bendición. Porque la iglesia hoy en día, hermanos, gracias a Dios, nos ha permitido tener un crecimiento doctrinal, bíblico, tan precioso, hermanos, que anhelamos que siga creciendo eso. Entonces, mis hermanos, abramos nuestras mentes, no nos enfrasquemos, porque veo a muchos pastores predicando en contra del calvinismo y de las doctrinas de la gracia. Hermanos, eso no está bien, porque son verdades que están en la Biblia, y no estamos aquí para causar división, estamos aquí para aprender. Estamos aquí para aprender unos de otros. Estamos aquí para aprender unos de los otros y de lo que la Escritura dice. Y una vez más, digo, Paul Washer cree en las 5 doctrinas de la gracia, Sugel Michelén, Juan Manuel Vaz, todos esos pastores que hoy en día a lo mejor tú y yo de alguna forma seguimos en las redes sociales y que son de bendición para nuestras vidas, creen en eso. Y tienen un conocimiento de la Biblia, hermanos, que de verdad Dios me conceda algún día poder tener ese conocimiento acerca de su palabra. Sería absurdo, hermanos, o sería de alguna forma arrogante pensar que todos esos hermanos están mal y nosotros estamos bien. Sería arrogante, hermanos, de verdad. Y no por idolatrar al hombre, no, para nada, yo ya te lo dije. Todo está en la palabra de Dios. Y por eso te digo, vuelve a ver las enseñanzas de las doctrinas de la gracia, porque ahí tocamos textos tras textos que nos enseñan esas verdades. Jesucristo enseñaba esas verdades, el apóstol Pablo enseñaba esas verdades, el apóstol Pedro enseñaba esas verdades, en el Antiguo Testamento están recalcadas esas verdades, está en la palabra de Dios, por encima de cualquier enseñanza de cualquier hombre, está en la palabra de Dios. Eso es lo más importante de todo. Hermanos, esa fue mi experiencia personal. Yo pensaba de una forma y después Cristo cambió mi entendimiento y se lo agradezco. Que Cristo siempre nos ilumina toda verdad a través de su palabra, mi hermano. Y recalco, si en algún momento cualquiera de ustedes tiene alguna duda sobre las doctrinas de la gracia, hacemos un tema en específico para hablar sobre esa duda, lo hablamos en personal, hacemos una llamada, nos contactamos por la forma y el medio que ustedes prefieran, pero con gusto puedo aclarar cualquier duda que ustedes tengan. Porque sé que no es algo sencillo de entender. A mí me costó trabajo entenderlo al principio. Y a veces todavía hay cosas que me topo y que digo, no entiendo esto, Señor. Pero hermanos, sabemos una cosa, que Dios es tal y como Él es y se ha revelado en su palabra. No es como tú y yo pensamos, no es como tú y yo queremos verlo. Dios es tal y como es y como se ha revelado en su palabra. Y a veces no conocemos su voluntad, pero eso es bueno. Porque no nos corresponde siempre conocer la voluntad de Dios. Jesús le dijo eso a sus discípulos, ¿no? A ustedes no les corresponde conocer las razones del Padre. Hay tantas cosas que desconocemos y que seguiremos ignorando, pero no nos corresponde saberlas, hermanos. Porque Dios es Rey soberano. Así que, hermanos, pues sigamos adelante con esto. Con esta breve enseñanza damos conclusión a las doctrinas de la gracia, a lo que son básicamente las enseñanzas de estos cánones de Dort, que fueron instituidos a partir del sínodo de Dort, tiempo atrás, unas reuniones y asambleas de la Iglesia reformada en Europa que duraron casi un año, lo que hoy en día se conoce como calvinismo o el tulip, las 5 doctrinas de la gracia. Pues damos con esto conclusión a esta serie de enseñanzas. Abrimos nuevamente nuestra dinámica de los viernes. Ustedes recordarán, si ya tienen tiempo acompañándonos, que antes de tener la serie de las doctrinas de la gracia, todos los viernes tocamos temas diversos y especiales a sugerencia y petición de los hermanos que nos acompañan en las transmisiones en vivo. Y entonces, pues bueno, ahorita, ya que hemos concluido con la serie de las doctrinas de la gracia, abrimos nuevamente la dinámica. Así que, hermanos, nuevamente les hacemos la cordial invitación. Te animo, te invito a que por favor participes en esta dinámica y mándanos, por favor, ponnos aquí en los comentarios, mándamelo a mi WhatsApp, mándamelo al Messenger de esta página, mándamelo por el medio que tú quieras, pero sugiérenos un tema. A lo mejor tú tienes algún tema bíblico, algún tema en general que te interesa, que tengas duda, que te gustaría saber mi opinión. Por favor, compártenos ese tema.
déjanoslo aquí en los comentarios, mándamelo por mensaje si prefieres y con gusto hablaremos este próximo viernes de ese tema especial que a ti te interese. Recuerdo que antes de terminar con las doctrinas de la gracia, había un tema de la hermana Pati Arango que nos sugirió y que es el primer tema que vamos a tocar, que era el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que ese es el tema con el cual vamos a iniciar, primero Dios, este próximo viernes, la blasfemia contra el Espíritu Santo, el cual es el único pecado imperdonable registrado en la Biblia. Y vamos a hablar acerca de cuál es esta blasfemia contra el Espíritu Santo, qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo y por qué es el único pecado que Dios no perdona. Literalmente es un pecado imperdonable. Así que vamos a iniciar con ese tema el próximo viernes. Acompáñenos y si te interesa cualquier tema, te invito y te animo a que puedas participar en la dinámica, nos compartas ese tema y con gusto hablaremos de él los próximos viernes. Pues me despido, mis amados hermanos, deseo que el Señor les bendiga mucho, tengan una hermosa y bendecida noche. Estamos aquí para servirles en lo que se ofrezca y recordemos siempre que este punto de las doctrinas de la gracia, hermanos, que hablamos durante estos viernes, siempre se centra en un texto, en poder exaltar la soberanía de Dios en la salvación, porque la salvación es de Jehová, y como dice Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues que el Señor les bendiga mucho, pasen buena noche, estamos aquí para servirles en lo que se ofrezca, y como siempre terminamos al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.